Sudáfrica, el país más meridional del continente africano, fue durante mucho tiempo símbolo de esperanza y transformación. Sus paisajes majestuosos y su diversidad cultural han fascinado al mundo, pero su historia reciente es aún más cautivadora. Tras décadas de brutal segregación racial bajo el sistema del apartheid, el mundo fue testigo de una transición milagrosa hacia una democracia multirracial en el año 1994. Millones de sudafricanos, que antes vivían separados por leyes injustas, se unieron en un momento histórico para decidir juntos el futuro de su nación. La elección de Nelson Mandela como presidente no solo significó una victoria moral, sino el inicio de un ambicioso proyecto nacional: construir una sociedad justa, equitativa y próspera para todos los sudafricanos. Mandela se convirtió en un símbolo global de reconciliación y esperanza, inspirando a generaciones dentro y fuera del país. Durante los primeros años, parecía que ese sueño se estaba cumpliendo. Las calles se llenaron de optimismo y la convivencia entre diferentes comunidades floreció como nunca antes. El país logró evitar una guerra civil, redactó una de las constituciones más progresistas del mundo y fomentó una economía que creció rápidamente, generando una clase media negra sin precedentes. El acceso a la educación y a nuevas oportunidades laborales transformó la vida de millones. En el año 2010, el Mundial de Fútbol coronó esa narrativa. Sudáfrica se presentó al mundo como una nación moderna, vibrante y unida. Por un breve momento, el país fue el centro de la atención global, mostrando su energía, creatividad y espíritu de superación. Pero 15 años después, ese sueño se ha desvanecido. La esperanza que una vez llenó las calles ha dado paso a la preocupación y la incertidumbre. Hoy, Sudáfrica enfrenta una profunda crisis. Sus infraestructuras se desmoronan, los servicios públicos son ineficientes, la violencia y la delincuencia aumentan y la corrupción ha debilitado al Estado. La desigualdad, lejos de desaparecer, se ha profundizado y muchos sienten que el sueño sudafricano se ha convertido en una promesa rota. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo una de las democracias más esperanzadoras del mundo ha acabado atrapada en una espiral de decadencia? En este capítulo, exploraremos las causas y consecuencias de este giro inesperado en la historia sudafricana. En el año 1994, millones de sudafricanos acudieron a las urnas por primera vez, marcando un hito en la historia del país. Fue un momento de esperanza y renovación. Sin importar el color de su piel, todos unidos por un futuro común. La victoria de Mandela no solo fue simbólica, representó un nuevo comienzo para una nación que había sufrido bajo el apartheid. Su liderazgo inspiró a millones. El Congreso Nacional Africano, o ANC, se convirtió en el partido dominante y prometió corregir los desequilibrios del pasado mediante programas sociales, redistribución de tierras y empoderamiento económico de la mayoría negra. Este compromiso fue recibido con entusiasmo y expectativas. Durante la primera década, hubo avances importantes. La pobreza extrema disminuyó y se vieron mejoras tangibles en la vida de muchas personas. Se construyeron millones de viviendas sociales, transformando el paisaje urbano y rural. Y se amplió el acceso al agua potable y la electricidad, mejorando la calidad de vida de innumerables familias. También surgió una nueva clase media negra, especialmente en las ciudades, reflejando un cambio social significativo. La economía creció a tasas sostenidas, gracias al aumento del comercio y la inversión extranjera, lo que generó nuevas oportunidades de empleo y desarrollo. Pero el proceso también fue complejo, lleno de desafíos y contradicciones. Para evitar una fuga de capitales y garantizar la estabilidad, se mantuvieron muchas de las estructuras económicas heredadas del apartheid, lo que generó críticas y descontento. La riqueza siguió concentrada en una élite blanca y en nuevos empresarios cercanos al poder, perpetuando desigualdades. A medida que pasaban los años, las promesas de una verdadera transformación comenzaban a diluirse, dejando a muchos preguntándose sobre el futuro del país. El Mundial de Fútbol fue un hito. Por primera vez, el torneo se celebraba en suelo africano. Sudáfrica invirtió más de 3.000 millones de euros en estadios, aeropuertos, carreteras y servicios. Ciudades como Ciudad del Cabo, Durban y Johannesburgo se modernizaron rápidamente.
El país deslumbró al mundo con su organización y hospitalidad. Parecía que Sudáfrica finalmente estaba alcanzando su potencial, pero muchos advirtieron que se trataba de una ilusión. Los beneficios del Mundial no llegaron a las zonas más pobres. Algunos de los estadios construidos hoy están en desuso. Las inversiones no fueron acompañadas de reformas estructurales. Y mientras los focos internacionales se apagaban, los problemas internos empezaban a crecer sin control. A partir del año 2009, con la llegada de Jacob Zuma a la presidencia, Sudáfrica entró en una nueva etapa, marcada por grandes expectativas de cambio y progreso. Sin embargo, lo que siguió fue una profunda crisis institucional que afectó a todos los niveles del Estado. Zuma y su entorno fueron acusados de corrupción masiva, involucrando desvío de fondos públicos, sobornos y el favorecimiento de intereses privados por encima del bien común. Los escándalos se multiplicaron, erosionando la confianza de la ciudadanía en sus líderes. Empresas estatales como Eskom, la Eléctrica Nacional o Transnet, que gestiona los puertos y trenes, fueron saqueadas sistemáticamente. Directivos y funcionarios corruptos desviaron miles de millones de rands, dejando a estas instituciones al borde del colapso. La corrupción no solo drenó recursos públicos, sino que también destruyó la capacidad del Estado para gestionar servicios esenciales. La burocracia se volvió ineficiente y muchos servicios básicos dejaron de funcionar correctamente. Eskom, que había sido una de las empresas eléctricas más eficientes del mundo, colapsó bajo el peso de la mala gestión y el saqueo. La falta de inversión y el abandono de la infraestructura agravaron la crisis. Los apagones se volvieron frecuentes, afectando tanto a hogares como a empresas y paralizando la economía nacional durante horas cada día. La falta de inversión, el abandono del mantenimiento y la mala gestión provocaron que hoy Sudáfrica sufra cortes de electricidad diarios que duran hasta 10 horas. Millones de personas deben adaptarse a la oscuridad, afectando su vida cotidiana y su seguridad. Las estaciones de trenes están cubiertas de maleza y muchas líneas ferroviarias han dejado de operar, aislando comunidades enteras y dificultando el transporte de mercancías. Las carreteras están llenas de baches, lo que hace peligroso y lento el tránsito y aumenta los costos de transporte para todos. En muchos hospitales públicos no hay medicamentos ni personal suficiente. Los pacientes esperan horas o incluso días para ser atendidos, y la calidad de la atención médica se ha desplomado. Y las escuelas en zonas rurales carecen incluso de baños dignos, lo que afecta gravemente la salud y la dignidad de los estudiantes, perpetuando la desigualdad. Lo que se suponía que sería un Estado moderno y eficiente se ha convertido en un aparato ineficaz, capturado por redes clientelares y mafias políticas. La esperanza de una Sudáfrica próspera se ha visto empañada por la corrupción y el colapso institucional, dejando a millones de ciudadanos en la incertidumbre. Sudáfrica es hoy uno de los países más violentos del mundo. La tasa de homicidios supera los 40 por cada 100.000 habitantes, el doble que en México o Colombia. Los robos, secuestros, violaciones y asaltos a mano armada son parte del día a día en muchas ciudades. La desigualdad, lejos de disminuir, se ha profundizado. Sudáfrica es el país con mayor desigualdad del planeta, según el índice de Gini. La pobreza afecta a más del 50% de la población, especialmente en zonas rurales y barrios marginales. Y aunque ha surgido una clase media negra, también ha aumentado el número de personas sin empleo. Más del 30% de la población está desempleada, y entre los jóvenes, esa cifra se acerca al 60%. Esta combinación de pobreza, desempleo, corrupción e inseguridad ha provocado un profundo desencanto. Muchos sudafricanos sienten que el sueño post-apartheid ha fracasado. Las promesas de reconciliación, justicia y desarrollo quedaron en el papel. La situación no es irreversible, aún hay esperanza. Sudáfrica aún tiene fortalezas: una prensa libre, tribunales independientes, una sociedad civil activa y una economía diversificada y resiliente. El Poder Judicial ha empezado a investigar a los responsables del saqueo estatal. Se han abierto juicios importantes y se han emitido informes que revelan la magnitud real del problema. Sin embargo, el país necesita mucho más que juicios y condenas. Requiere una transformación profunda de su modelo político y económico actual. Necesita líderes honestos, comprometidos con el bien común. Requiere inversiones en educación, infraestructuras
y servicios básicos para todos. Y necesita una nueva narrativa que recupere la esperanza de millones de personas en todo el país. La historia de Sudáfrica es una advertencia. Demuestra que la libertad política no garantiza automáticamente la justicia social ni el desarrollo económico. También es una historia de oportunidades perdidas, pero no necesariamente de un final trágico. Aún hay tiempo para corregir el rumbo. Si te ha interesado este análisis y quieres ver más historias como esta sobre países que han pasado por transformaciones extremas, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y compartirlo. Déjame en los comentarios qué opinas. ¿Crees que Sudáfrica logrará levantarse de nuevo? ¿Qué otras historias te gustaría que exploráramos? Gracias por ver este vídeo. Hasta la próxima.